Muy buenos días. Ante todo, feliz Navidad y muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria con los medios de comunicación para transmitir la valoración que hacemos desde el Partido Socialista Obrero Español sobre la declaración del Rey que tuvo lugar anoche. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, queremos reiterar el mensaje positivo que se ha trasladado ya desde la Moncloa, desde el Gobierno de la Nación, en el sentido de la enorme trascendencia que en el discurso del Rey se dio al valor de la convivencia. La convivencia fue, sin duda, la palabra más utilizada por el jefe de Estado, fue la palabra que se asociaba al transcurso de estos 40 años desde la Constitución y muy en particular a la capacidad precisamente de haber podido aprobar hace 40 años una Constitución partiendo de una muy difícil situación política. El valor de la convivencia a partir del respeto, del diálogo, del entendimiento, de la capacidad, por tanto, de superar posiciones muy diferentes. Ese valor de la convivencia se ha convertido en el pilar fundamental de nuestra democracia y así lo puso ayer el Rey de manifiesto. Y queremos, como también el Rey lo hacía en su discurso, animar desde el Partido Socialista a todos los partidos políticos a trabajar desde ese espíritu de capacidad de diálogo, de consenso, de entendimiento, dentro de la ley, dentro de la Constitución, pero recordando, como decía el Rey, que la Constitución no es algo inerte, sino algo vivo, y que es a partir de la Constitución, desde ese consenso y desde ese diálogo, desde el que se pueden superar los problemas. Nunca, como él decía, se superarán los problemas desde la confrontación, desde el rencor o desde el resentimiento. Y ahora, desde el propio Partido Socialista Obrero Español, quisiera añadir alguna valoración adicional. Alguna valoración que tiene que ver con el fuerte componente social de la intervención del Rey anoche. Todo su discurso estuvo plagado de referencias claras a la preocupación por aquellos que más sufren en nuestra sociedad. De hecho, sus primeras palabras en esta ocasión estuvieron dedicadas a aquellos que viven situaciones económicas, sociales, personales difíciles. Y también hizo un claro recuerdo hacia quienes están lejos del hogar. Esas fueron las primeras palabras del Rey, junto con su deseo de que se superen esas situaciones económicas, sociales, personales que están viviendo en estos momentos muchos españoles. El Rey comenzó su discurso con ese recuerdo de las situaciones de desigualdad y de pobreza que se viven en nuestro país y concluyó su discurso recordando que no debemos dejar atrás a nadie. Ese es precisamente el lema de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, agenda que el Gobierno de España ha hecho suya y que el Partido Socialista va a integrar en sus programas electorales durante el próximo año como referente de agenda transformadora global y a medio y largo plazo. Y a lo largo de toda su intervención, el Rey recordó cuáles eran los problemas actuales, el paro, la corrupción, el terrorismo y muy en particular hizo énfasis en la violencia de género como algo que debía de ser absolutamente erradicado en nuestra sociedad. Pero sobre todo, junto con los logros de la convivencia y de la existencia de la Constitución y de la democracia en nuestro país, el Rey tuvo una parte muy notable de su discurso dirigida a los jóvenes, a esos jóvenes que no conocieron la España anterior a la Constitución, pero que deben participar
de sus logros, y aquí el rey hizo un claro reconocimiento a todo lo que nos queda por hacer. De hecho, reconoció que tenemos una deuda con los jóvenes, que tenemos que conseguir entre todos que los jóvenes que hoy gozan de mayores niveles de educación que hace 40 años, obtengan un trabajo que esté a la altura de esa educación que han recibido. Un trabajo por el que reciban además un salario digno, un salario que les permita tener un proyecto de vida autónoma, acceder a una vivienda y formar, si lo desean, una familia. Esa mención a los jóvenes fue, a lo largo de buena parte del discurso del rey, el hilo conductor, la forma de encarar el futuro. Un futuro que tiene, sin duda, muchos interrogantes en un mundo cambiante como el nuestro, cambios a los que hizo referencia también el rey, cambios que tienen que ver con las transformaciones tecnológicas, con la globalización, con el cambio climático, con la convivencia a escala mundial. Todo ello requiere, de acuerdo con su discurso, un enorme esfuerzo. De hecho, el rey nos animaba a todos a trabajar sin descanso y con coraje, para poder construir un mundo mejor, pensando muy en particular en los jóvenes. Y esto no puede dejar de hacernos sentir, como Partido Socialista Obrero Español, en estos momentos especialmente orgullosos de la labor que en esa dirección lleva haciendo nuestro Gobierno durante los 6 meses transcurridos desde el momento de la moción de censura. Durante estos 6 meses hemos comenzado a atender algunas de esas prioridades que el propio monarca fijaba en su discurso. Un salario digno. Un salario digno comienza con aumentar el salario mínimo interprofesional y también con evitar las situaciones de fraude en las empresas, con hacer aflorar falsos autónomos, con combatir la brecha entre hombres y mujeres desde el punto de vista salarial y laboral, con actualizar las pensiones y mejorar, en particular, la capacidad adquisitiva de las pensiones más bajas, combatir efectivamente por una sociedad más justa en nuestro país. Entendemos que el discurso del rey se alinea con el esfuerzo que estamos llevando a cabo, pero nos gustaría que este fuera un esfuerzo compartido con el resto de las fuerzas políticas, todos sus líderes que ayer escucharon, igual que nosotros, las palabras del rey, deberían extraer de ellas la capacidad de superar las discrepancias que existen, como un día en nuestro país otros dirigentes políticos superaron discrepancias, en algunos casos todavía más importantes que las que hoy puede haber dentro de nuestro país. Entonces se superaron porque estábamos construyendo algo realmente diferente en un país que salía del franquismo, que salía de un régimen autoritario y construía democracia y libertad. Y hoy el rey nos pide que perfeccionemos nuestra democracia y que consigamos que el progreso sea un progreso inclusivo, de manera que se reconozca la auténtica igualdad de género entre hombre y mujer, inclusivo también y muy en particular para los jóvenes, para los que no conocieron la España anterior a la aprobación de nuestra Constitución. Por todo ello, desde el Partido Socialista manifestamos nuestra satisfacción por el contenido del discurso del jefe del Estado y animamos a todos los partidos políticos a que sean capaces también de llevar a cabo lo que en ese discurso se nos pide: trabajar por un mayor consenso, trabajar desde el diálogo en el marco de la Constitución y, sobre todo, resolver los graves problemas que el monarca ha reconocido en su intervención: la desigualdad, la falta de expectativas para los jóvenes y también la lucha contra la violencia de género. En ello está el Partido Socialista, en ello está actuando este año
el Gobierno de la Nación durante esos primeros 6 meses que han estado cargados de decisiones absolutamente en línea con lo que el Rey nos pedía ayer que hiciéramos sin descanso y con coraje. Muchas gracias.